Van Gogh. Nos vamos a aproximar a esta pintura de Van Gogh, Iglesia de Auvers-sur-Oise. Pero antes voy a manejar el contexto donde nos podemos mover para poder entender mejor su contenido. Toda obra de arte debe ser vista con atención y cuidado. Pero las pinturas de Van Gogh encierran además otra exigencia: ser vistas en silencio, sin apresuramientos, para poder descubrir su enorme energía y adentrarnos en el estado de su alma, su tristeza, su pasión, su dolor y su soledad. Van Gogh es un caso muy especial en el arte. Muy difícil de llegar a su obra y relativamente fácil llegar a su vida, al ser humano. Su vida se ha convertido en un símbolo. No ha escapado, como lo conocemos muy bien, a la literatura, al cine, al teatro y hasta el folletín popular. Su existencia convertida en un volcán creador y devastador que termina con un tiro de revólver. Toda esa intensidad de vida quedó plasmada en su obra, pero también nos dejó otra manera de acceder a ella, y es a través de sus cartas, en su libro Cartas a Theo, que son un testimonio de su proceso artístico, con modestia y fuerza descriptiva, con una desesperación que acecha. El artista en general asume una doble responsabilidad: la de ser artista y la responsabilidad social para manifestar a su manera que cada día es una dura lucha. Van Gogh vive intensamente esa doble responsabilidad. Por eso sus pinturas son verdaderos torrentes de energía. Peter Watson, en su libro La Edad de la Nada, coloca en boca de Van Gogh estas palabras: «Venid conmigo», grita Van Gogh, «y os mostraré el alborozo de este mundo, ya esté iluminado por el sol o alumbrado por las estrellas». Pero esa intensidad de vida también conlleva riesgos. Esa batalla diaria lo conduce a enfrentar su pintura como la lucha que libra en su mente. Van Gogh, en la época en que nos interesa, en el año 1890, está en la población de Auvers-sur-Oise, norte de Francia, en la región de Pontoise, a donde ha ido para ser tratado por el doctor Gachet
después de una dura crisis pasada en el sur de Francia en su estadía en Arles. Cuando llega a Auvers, al principio se aloja en la pensión de Saint-Aubin y luego en un pequeño café del matrimonio Rabu. En la fotografía vemos la parte frontal del café, que al mismo tiempo era una pensión de la familia Rabu. La niña que está en la puerta de pie junto con un pequeño niño se llama Adeline Rabu. Aquí en ese momento, en ese tiempo, en esa estadía en Rabu, Van Gogh realiza varios retratos. También realiza el retrato de la hija del doctor Gachet, Marguerite, al piano. Durante los 6 meses que le quedaban de vida, pintó más de 80 cuadros. El jardín del doctor Gachet, las casas de Auvers, castaño en flor, calle de Auvers, escalera de Auvers con figuras, casas con tejado de paja, naturaleza muerta con un jarrón japonés, la llanura de Auvers, la pequeña Arlesiana, hacia junio de ese año, 1890, hace un corto viaje a París, donde se encuentra con Toulouse-Lautrec. Allí se da cuenta que la situación económica y de salud de su hermano Theo es muy difícil. Aquí lo vemos, el hermano Theo, Johanna y el niño que lleva unos meses que se llamará Vincent. Johanna va a ser un personaje clave y definitivo para que el mundo del arte conozca la obra de Van Gogh. Después de esta corta visita, Van Gogh regresa pronto a Auvers, preocupado por su hermano, por su salud y considerándose una carga pesada para él y la familia. Al regresar a Auvers, pinta Trigal bajo un cielo turbio, el jardín de Dauvigny. Dauvigny era un artista impresionista que había vivido un tiempo en Auvers. En tiempo de Van Gogh, 1890, la casa todavía existía, la de Dauvigny, porque Dauvigny había muerto en el año 1878. Dauvigny es un artista impresionista que pertenecía a la escuela de Barbizon dentro del proceso impresionista de la pintura. El 23 de julio le escribe la última carta a su hermano. El 27 de julio se va, como era frecuente, al campo a pintar. Pero al atardecer, una persona herida es arrastrada por la escalera de la pensión Rabu hacia la habitación. Van Gogh ha intentado suicidarse.
El disparo le alcanzó en medio del pecho. Se avisó al doctor Gachet y se tomó la decisión de no sacar la bala. Van Gogh muere el 29 de julio. Theo ya estaba allí, ha estado con él. Es enterrado en Auvers, el lugar de sus trigales y sus cielos transparentes y azules. En 1891, el año siguiente, Theo, destrozado y enfermo, muere el 21 de enero del año 1891. Los dos están sepultados en el cementerio de Auvers. El drama vivido en sus últimos meses puede ser captado a través de esta pintura, la iglesia de Auvers-sur-Oise, hoy en el Museo d'Orsay en París. Mide 93 centímetros por 75. En esta pintura alcanza tal grado expresivo, tal intensidad, que es capaz de convertir un objeto, en este caso un objeto arquitectónico, una arquitectura, en un organismo vivo. Las presiones ejercidas sobre su espíritu y sobre su cuerpo hacen eco de manera magistral en esta pintura, que se transforma, por así decirlo, en un cuerpo, y como cuerpo vibra, se contorsiona, se altera. Es posible captar todo esto, todos estos síntomas, al mirar la pintura con atención y el silencio que impone el drama. Veamos cómo lo logra. La iglesia de Auvers en distintas épocas. La impresión de algo orgánico que nos proporciona esta pintura se inicia teniendo en cuenta los elementos de la estructura, la vertical y la horizontal de la construcción, que son signos de equilibrio. Las partes de la iglesia forman cada una un volumen diferente. A la izquierda y a la derecha del gran volumen de la iglesia hay un estrecho espacio entre el muro y el marco del cuadro, más estrecho hacia la derecha nuestra. La construcción, la iglesia ocupa en ese espacio las 2/3 partes en la pintura y la tierra una 1/3 parte. El prado forma una especie de triángulo sobre el bloque de la tierra. De ahí la sensación de orden que nosotros experimentamos. En la pintura, y nos lo muestra parcialmente este dibujo, el eje de cada uno de los triángulos que acabamos de señalar gira, se mueve. La estructura que era estable se desarticula y cada elemento se tuerce ante nuestros ojos. Ya ahí nos parece que la iglesia
ocupa demasiado espacio y se inicia un proceso de estrangulamiento de la forma. Es como si el edificio crujiera. Los ejes de los volúmenes superiores se contorsionan. Y entonces se inicia lo que hemos llamado el proceso de humanización del edificio. Es como si esas partes del edificio en la pintura estallaran, se abrieran, en otros términos, se movieran, se contorsionaran. En la vida diaria, cuando un edificio se derrumba por el paso del tiempo, podemos lamentarlo. No hay duda. Pero si el que se derrumba no es un edificio histórico, sino un ser humano, otro sentimiento nos invade y se da en nosotros un proceso de comunión, de participación. Este es el extraño poder de esta pintura. Otros recursos que acentúan esa sensación. Veamos. El cielo, de un azul ultramar casi homogéneo, sin otro límite que la iglesia y el marco. Ese cielo lo sentimos cargado no de aire ni de nubes, sino de destino. Ese cielo pesa en la pintura de Van Gogh y cae a plomo con toda su fuerza sobre la iglesia. Otro aspecto, el Prado. El camino que lleva hacia la iglesia se abre hacia la derecha y la izquierda de la iglesia. Y abraza a la iglesia como si fuera una tenaza. Y el prado frente a la iglesia, esa fracción del prado que está frente a la iglesia, se levanta como si fuera una ola. Allí, entre ese cielo y esa tierra, la iglesia, cuerpo místico, decimos nosotros. Para Van Gogh, la iglesia es la víctima señalada. La iglesia empieza a comprimirse como sometida a una prensa vertical. La iluminación de la pintura. Por la sombra del bloque delante de la iglesia se puede pensar que la iluminación viene de arriba. Ese bloque de sombra se agarra por los dos extremos al marco. En toda la pintura, la luz no modela los objetos, sino que la luz opera como un signo. He intentado expresar con el rojo, el verde, las terribles pasiones humanas. Van Gogh, Cartas a Theo. El color en que Van Gogh contribuye a esa humanización de que hemos hablado. Van Gogh se apoya en lo que conocemos como el color local, o sea, el color de las cosas, cielo azul,
tejado de la iglesia rojo, vitrales azules, hierba verde. Pero no basta esto. El color crea un ritmo a través de toda la pintura por sus variaciones tonales, por el espesor de la pasta utilizada, por la fuerza interior de la pintura. Esto hace que el ojo nuestro sea motivado para hacer un recorrido una y otra vez por toda la pintura. La fuerza expresiva del gesto, el toque o el golpe del pincel sobre la tela, tan particulares en Van Gogh, aquí se convierte en algo absolutamente esencial. En el camino, ese toque o golpe o gesto cromático se expresa por muchos golpes rectangulares de forma paralela. A medida que van entrando hacia la iglesia y en esa bifurcación, a medida que van entrando, esos golpes que señalan aspectos del camino ubicados en forma paralela van adelgazándose poco a poco. Van Gogh se vale de este gesto y este gesto, esta particularidad gestual impide que la iglesia se aleje y que nosotros sintamos la iglesia empujada hacia abajo y hacia adelante. En las flores, con tonos blancos y amarillos sobre la hierba, producen una especie de movimiento. Ya cerca a la iglesia, ese toque con que registra flores y jardín cambia. Y allí comienzan a tornarse como si fuera un hormiguero. Ese toque al llegar a la iglesia se vuelve totalmente orgánico. El único ser humano presente allí, una mujer. Su contorno está dibujado con trazos gruesos. La falda azul verdosa, la blusa de un azul tenue. La cabeza, la cofia, no tiene color. Lo que se ve es el color natural de la tela. Ella está caminando, pero por el efecto que hemos visto en la pintura, ella es la más inmóvil de la composición. Todo lo demás se altera, ella no. Ella está allí por algo anecdótico, tal vez no. Ella sirve en primer lugar para dar la escala a la pintura. Es un ser menudo, pero intacto, indiferente al drama que le rodea. Ella es como una especie de biombo que establece distancia entre nosotros y el drama que rodea la escena. Lo que importa no es saber las circunstancias del drama de Van Gogh. Lo que nos importa es saber cómo logró realizar
un acto de artista, es decir, una obra de arte. La iglesia del pueblo entra a través de la mano de Van Gogh a otro mundo, al mundo del arte. El cielo es como plomo, la tierra se agita, todo se convierte en un organismo vivo que el dolor retuerce y traduce en la angustia de su alma solitaria. Esto es lo importante del arte. Algo mucho más que una imagen. Es una fuerza interior que nos permite entrar en contacto más íntimo con la condición humana. Para el ser humano, el mundo se construye primero en su cuerpo. Toda relación del ser humano con el mundo implica la mediación del cuerpo. An Sun-mi, artista de Corea. En la vida cotidiana, cada ser humano habita un cuerpo lleno de pulsiones. Arthur Barrio, del Brasil, Libro de carne. Giacometti. Hoy más que nunca, y en este momento en particular, nuestra atención está centrada en el cuerpo, buscando una supervivencia y dándonos cuenta diariamente de nuestra fragilidad. Tenemos limitaciones de espacio. Estamos limitados en la relación con los demás, con ese sujeto que aún dentro de todas las circunstancias vividas seguimos llamando prójimo, palabra que viene del latín próximos, o sea, más cercano, con quien hoy mantenemos cercanía, pero al mismo tiempo distancia. La distancia física no debe significar que los demás nos importan menos, sino lo contrario. Estas circunstancias que estamos viviendo, junto a la enorme y variada experiencia subjetiva, nos están haciendo hiperconscientes de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo de una manera directa está recibiendo el impacto de cuanto está ocurriendo a nuestro alrededor. Circunstancia que podemos constatar a cada instante de nuestra vida dentro de las limitaciones actuales. Van Gogh vivió el impacto de una realidad también, una realidad circundante y una realidad interior en su propio cuerpo. Vivió ese impacto en su propio cuerpo. Algo sorprendente
como lo acabamos de ver, es cómo logra a través del arte, de la pintura, asumir hasta cierto punto su condición. Es capaz de hacer de un objeto arquitectónico, la iglesia de Aubert-sur-Oise, un espacio vivo, un objeto que se vuelve a nuestra mirada, un cuerpo viviente, donde se manifiesta una sensación de impermanencia, de intranquilidad y al mismo tiempo de sueño. Era su estado de ánimo en esos momentos.